Verdadera adoración. Ha sido escrito que la palabra worship en inglés quiere decir encontrar algo de valor. Para la mayoría de los cristianos esto quiere decir adorar a Dios, nuestro Creador, y para aquellos que son atraídos a formas tradicionales de alabanza o adoración, esto es simplemente suficiente. La mayoría de la gente que encuentra atractiva la adoración tradicional permanecen en la misma denominación religiosa que sus padres y sus abuelos antes que ellos. Para aquellos que se aventuran en alejarse de lo familiar, pero aún buscan la adoración tradicional, encuentran una iglesia que es atractiva y en gran parte ellos están satisfechos. Pero en gran parte pocas personas raramente se alejan de la fe tradicional que ellos han elegido y nunca otros pocos aún se toman el tiempo de cuestionar su fe en una manera demostrativa o de buscar el conocimiento y la sabiduría en fuentes afuera de la iglesia tradicional a la que ellos asistían. Yo recuerdo hace varios años un hombre joven visitó mi oficina en Beverly Hills. Él me dijo que era cristiano evangélico y como nuestra discusión continuó, él me preguntó qué creía yo acerca de la Última Cena. Cuando le dije que yo creía que la Última Cena era una cena de Pascua, ya que Jesús y sus seguidores eran todos judíos, él se sintió visiblemente perturbado y declaró que no creía que Jesús era judío. Sin embargo, su falta de conocimiento de la vida de Jesús no es raro para muchos cristianos. Poca gente estudia algo de la naturaleza de una religión que no es distribuida por la iglesia a la que ellos asisten. Yo puedo recordar cuando la Iglesia Católica prohibía a sus miembros leer literatura religiosa que no fuera aprobada por la Iglesia. El pastor de la Iglesia Católica a que yo asistía en Portland, Oregón, imponía que nosotros siguiéramos sus instrucciones. Yo recuerdo de decir que yo estaba leyendo libros escritos por el Dr. Joseph Murphy y por Joel Goldsmith, y me hizo prometer que los echaría a la basura. Y así hice. Más tarde, durante una discusión con él y otros, él declaró que si no podíamos aceptar lo que la Iglesia enseñaba, entonces deberíamos salirnos. Él se había olvidado que yo dejé la Iglesia Bautista antes de hacerme católico, y entonces dejé el catolicismo, pero no sin antes tener unas cuantas noches del alma llena de dudas y preguntándome si alguna vez encontraría la religión adecuada para mí. Ya que muchos de nosotros relacionamos nuestra religión con nuestra fe en Dios, es un reto de alguna manera para muchos irnos de las religiones tradicionales, especialmente aquellos que reciben presión de parte de la familia para quedarse en el rebaño. Para muchos, su mente ha sido acondicionada por la religión para verla como la verdad y el camino hacia Dios. Y ya que mucha gente ve a aquellos con autoridad en sus religiones como que saben más que ellos acerca de la religión y Dios, ellos experimentan dudas de sí mismos al hacer sus propias decisiones en cuanto a cómo ellos adoran a Dios. El año pasado yo leí un artículo en las noticias de Los Angeles Times donde una mujer católica declaró que ella y su familia veía a su sacerdote como si fuera Jesús. Esto me extrañó como inusitado, pero no era una sorpresa para mí. Después de todo, yo me recuerdo muy bien la tragedia de Jonestown, que involucró a aquellos que seguían a Jim Jones y creían que él era Dios. La gente estaba tan ciega con un falso maestro que ellos le quitaron la vida a sus propios niños porque él les ordenó hacer. Creo yo que eso no es la norma. Por supuesto que no, pero yo pienso que hay una cierta medida de intimidación y manipulación que tiene lugar en muchas casas de alabanza. Veamos lo que Thomas Troward tiene que decir acerca de la adoración. Él estudió la Sagrada Biblia y creía que era el libro más importante que podríamos estudiar. Él dice, el proverbio dice que la limitación es la forma más sincera de adulación. Más verdaderamente nosotros podemos decir que es la alabanza más sincera. Por tanto, la verdadera adoración es el estudio del universal principio de la vida, el Padre, en su naturaleza y en sus modos de acción. Y cuando hemos realizado así la ley de Dios, la ley que es inherente en la naturaleza del ser infinito, sabremos que mi conformar de nuestra propia acción particular a esta ley genérica, encontraremos en ella que esta ley en cada instante produce los resultados que deseamos. Esto es nada más o menos que milagroso
que lo que ocurre en cada caso de ciencias aplicadas. Es el verdadero químico o ingeniero que, al primero aprender cómo obedecer la tendencia genérica de las leyes naturales, es capaz de ordenarles para llegar hasta el cumplimiento de sus propósitos individuales, y ningún otro método tendrá éxito. Similarmente, con el estudiante del ministerio divino de la vida. Él primero debe aprender las grandes leyes de su tendencia genérica y luego estará en posición de aplicar esa tendencia a trabajar en cualquier efecto específico, objeto o condición material que él quiera. En esta enseñanza de El camino a una vida maravillosa, nosotros realizamos que, ya que el Espíritu Santo es expresado de una forma única en cada individuo, cada uno de nosotros debe buscar y hallar nuestra forma en que nos relacionamos con Dios, el Espíritu Infinito. Habrá aquellos que nos dirán que debemos seguir ciertos métodos, pero ese cierto método primero tal vez no sea cierto método para otro. Ahora, la manera en que nos sintonizamos con el infinito no es compleja, sino única. Y esto es porque aquellos que creen que saben bastante acerca de Dios, o que conocen la voluntad de Dios, o los antiguos dogmas familiares para ellos mismos y para otros, nunca la alcanzarán. Nunca podemos conocer el infinito en toda su totalidad. Podemos solamente conocer esa parte del infinito que nosotros hemos preparado nuestra mente para recibir. Si estamos satisfechos con seguir las opiniones de otros, o los dogmas religiosos transmitidos a través de los tiempos, entonces esa es sólo la parte finita del infinito, y la verdad que sólo conoceremos en este plano de vida. Podemos solamente recibir tanto como nosotros deseamos recibir, y nuestro deseo debe ser suficientemente fuerte para buscar hasta que encontremos todo lo que necesitamos vivir en la expresión de vida que deseamos vivir. Thomas Troward nos da esta sabiduría sobre las formas de alabar. Ese espíritu es en sí mismo unidad, y su autoexpresión es a través de su manifestación en la multiplicidad, y mientras más claro veamos esto, más claramente veremos que la manera de cooperar con ello es buscando hacer de nuestro propio pensamiento el canal de su pensamiento. Pero hacer esto es reconocer la presencia de una inteligencia divina, guiando nuestro pensamiento y su poder divino, trabajando a través de nuestras acciones, y este reconocimiento, acoplado con el deseo de nuestro pensamiento, debería ser así guiado y nuestras acciones así vivificadas. Es la esencia misma de la alabanza. Es la total oposición a la actitud mental, la cual se ubica a sí misma como sin necesidad de guía y sin ayuda de una fuente más elevada, y la cual niega el trabajo de cualquier poder superior, y así adoración se convierte en el principio básico de la vida. Esto no quiere decir una observancia ceremonial específica, sino la adopción del principio de adoración, el cual es el reconocimiento de la verdadera relación de la mente individual con el Padre-Mente de la cual se deriva. Si alguien encuentra que un ceremonial en particular conduce hacia este fin, entonces ese ceremonial es útil para él, pero no sigue que el mismo ceremonial es necesario para alguien más. Eso es tal como acuarela. Un hombre requiere mantener su papel seco durante el proceso del trabajo, mientras que otro pinta enteramente sobre lo mojado. Sin embargo, si ambos son artistas, cada quien grabará su visión en una manera que enseñará al espectador algún secreto de la belleza de la naturaleza. Cada uno debe usar el medio en el cual, en el estado presente, encuentra que le conduce más hacia el fin. Solamente le recordará que es sólo el fin lo cual realmente cuenta. Por lo tanto, es que el gran Maestro Jesús delineó solamente una regla para la alabanza, que debería ser en espíritu y en verdad. La esencia y no la forma es lo que cuenta, porque toda la cosa es una cuestión de actitud mental. Es esta actitud de receptividad constante la cual es la sola correlación consciente posible con la infinita generosidad divina, para obtener esta consciente unión con el Espíritu que todo lo crea. Cuando podemos empezar a decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces estamos progresando en nuestro camino hacia una vida maravillosa. ¿Y por qué es eso? Es porque para mantener esta conciencia dentro de nuestra mente es mantener la naturaleza de Dios, la imagen y semejanza del Espíritu, la vida y la verdad dentro de nuestra propia vida interna. Es el reino de Dios dentro de nosotros. Por esto es que el altamente iluminado Jesús dijo: el Padre es Espíritu y nosotros debemos alabarlo en espíritu y en verdad. En otras palabras, toda vida es Dios, y amar a Dios es amar la vida misma, toda. Y nosotros debemos amar la verdad, no solamente los fragmentos del conocimiento de la verdad que otros han descubierto, sino tanto de la verdad como podamos buscar y encontrar en nuestro corazón, nuestra mente y en nuestra alma. Búscame y encontrarás es nuestra garantía, y esta búsqueda es la verdadera adoración. Así sea. Mantengan la fe. Reverendo Henry B.